En este vídeo vamos a analizar los diferentes modos de fusión de la categoría de contraste. Conoceremos sus aspectos más teóricos y también las aplicaciones más usadas y divertidas. Después de este vídeo no pararás de usarlas. ¿Estás listo? Vamos allá. Vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo funcionan los modos de la categoría de contraste? Recordad que comparan los píxeles desde el punto medio y aclaran los píxeles más claros y oscurecen los más oscuros al mismo tiempo. Es decir, todos los píxeles que mezclemos en estos modos, si están en el punto medio, es decir, que corresponden al gris al 50%, no harán mezcla, o lo que es lo mismo, se verán transparentes. Todos aquellos más claros desde ese punto aclararán la imagen de fondo y todos aquellos más oscuros desde ese punto la oscurecerán. ¿Dónde encontramos los modos? Al igual que el resto de modos, los encontramos en la parte superior de la ventana de capas, en este desplegable de aquí. Si pulsamos sobre él, se nos abre la lista completa de los modos de fusión y en concreto nosotros vamos a analizar estos 7 modos de aquí. ¿Y para qué usamos estos modos en concreto? Pues precisamente para aumentar el contraste entre las luces y las sombras. Y para que podáis verlo visualmente, os pongo un ejemplo. Tenemos a esta chica, en este caso en blanco y negro. Si clonamos la imagen de la chica y a esta nueva capa le cambiamos el modo de fusión por cualquiera de los modos de esta categoría, podemos ver que en mayor o menor medida el proceso es similar. Es decir, aumenta la luminosidad en las áreas más claras, en este caso la piel, y potencia las sombras en las áreas más oscuras, que en este caso correspondería principalmente a su pelo. Bueno, ya tenemos claro el concepto de contraste, pero ahora toca analizar cada uno de los modos, puesto que cada uno de ellos tiene una funcionalidad distinta y por tanto el resultado será diferente. O dicho de otro modo, todos estos modos afectan a la luminosidad, pero además cada uno de ellos afecta a la saturación y al tono del color de manera distinta. Veamos cómo. Comencemos por el principio. El modo superponer funciona como una mezcla de multiplicar, oscureciendo todo lo que esté por debajo del gris al 50%, y trama, aclarando todos los píxeles que se encuentren por encima de ese gris. Digamos que tiene un contraste medio. Aumenta el contraste y la saturación respetando relativamente bien el color base. Es el modo rey de esta categoría, ya que lo usamos para realizar cualquier contraste general, ya sea en retratos, paisajes, incluir texturas suaves o en retoques fotográficos minuciosos en los que queramos tener un control absoluto pintando luz y sombras. Y para poner un ejemplo de texturas, nos vamos con esta chica. Nos gusta su pose, incluso el color del fondo, pero el fondo es demasiado plano, así que le vamos a añadir una textura. Para ello, lo primero que haremos será clonar la capa original para tener una capa con la chica y otra con la imagen completa. Seleccionamos la capa superior en la que solo queremos que aparezca la chica y con ayuda de la herramienta de selección de objetos seleccionamos solo a la chica. Una vez tengamos la selección completa, creamos una máscara de capa y ya hemos creado una capa en la que aparece solo la chica. Ahora incluimos en nuestro documento una imagen de textura y situaremos la nueva imagen entre las dos capas. Una vez hecho esto, veamos la magia. Si probamos con el modo multiplicar, vemos que la textura queda muy oscurecida. Si probamos con trama, la textura queda demasiado quemada, perdiendo casi por completo el color original. Pero si probamos con el modo superponer, queda un resultado perfecto, aplicando de manera bastante correcta las áreas oscuras y claras de la textura en el fondo y creando un efecto genial. Pero pongamos a prueba este modo en el control minucioso de la luminosidad de una imagen. Tenemos la imagen de esta chica e imaginad que nos piden que potenciemos más la luz y las sombras para conseguir una imagen más épica. Lo primero que haremos será crear una capa nueva que actuará como capa de fusión. Podemos pintar directamente sobre esta capa transparente o en su defecto podemos rellenarla en el menú de edición, rellenar. Seleccionamos de este desplegable la opción de gris al 50% y aceptamos. Y en este punto pensaréis, ¿hay alguna diferencia entre la capa transparente y la capa de gris al 50%? La verdad es que no. En la práctica ambas funcionan igual, ya que si a esta capa gris le cambiamos su modo de fusión de normal a cualquier modo de la categoría de contraste, como veis el color gris desaparece. Pero es cierto que por comodidad a la hora de trabajar con la capa, siempre nos será más sencillo ver los trazos de pincel en una capa con el fondo gris al 50% que en una capa transparente. Ok, por tanto, vamos a trabajar con la capa gris en el modo de superponer. Ahora solo queda ponernos creativos y con ayuda de la herramienta de pincel, siempre con una punta redonda difusa, bajando su opacidad para que no sea muy agresiva, vamos a ir trabajando con tonos más cálidos del gris medio sobre las áreas
áreas donde queramos añadir luz, como puede ser, en este caso, la frente, las mejillas, la nariz, ojos, labios y el mentón. Y escogeremos un color más oscuro del gris medio para oscurecer las áreas que queremos enfatizar, como en este caso, las sombras de la cara, esta parte del hombro e incluso esta parte del pelo. Vamos trabajando nuestra imagen hasta que nos guste el resultado. Lo bueno de trabajar con una capa gris es que podemos ver de manera rápida los contornos que estamos realizando. Y para terminar, para que los nuevos trazos realizados con el pincel queden aún más integrados, a nuestra capa le añadiremos en el menú de filtro, desenfocar, el desenfoque gaussiano, para que así el efecto sea lo más natural posible. Y de manera rápida y siempre con gran control, hemos creado un contraste dramático muy interesante solo con una capa de gris, algunas pinceladas y el modo de superponer. Eso sí, tenemos que tener mucho cuidado en este modo porque tiene un pero, y es que puede llegar a sobresaturar demasiado el color o dar demasiado contraste si se abusa de este modo o si la imagen no se presta a ello. Por ejemplo, tenemos a este chico en un escenario muy oscuro. A pesar de la oscuridad, puede apreciarse perfectamente el volumen del traje, pero si clonamos su imagen y le aplicamos superponer, vemos que hemos perdido totalmente el detalle del mismo, quedando solo una masa oscura. Así que siempre adaptaremos el nivel de opacidad o de relleno para no perder los detalles en nuestras imágenes. Siguiente modo, luz suave. Similar a superponer, pero más suave. Mismo funcionamiento. Los tonos claros aclaran y los oscuros oscurecen, pero de manera más sutil y natural. Podemos decir que tiene un contraste bajo. Es el más delicado de estos modos. Perfecto para retoques finos, respetando mucho mejor los colores originales. Es por ello por lo que suele usarse casi siempre para aplicar texturas con naturalidad, retoques de piel, maquillaje digital, ajustes de luz, iluminación ambiental, añadir atmósferas, efectos de película y además jugar con degradados sutiles. Veamos el cambio entre ambos modos. Comencemos por nuestra chica con la textura. Cambiamos la textura del modo de superponer al de luz suave. Podemos ver el cambio de forma bastante obvia, viendo cómo el modo de luz suave se respeta en mayor medida el color del fondo, pero con la aplicación de la textura de manera sutil. Y en el caso de la chica en blanco y negro, si cambiamos la capa clonada de la chica de superponer a luz suave, vemos que el contraste ya no es tan extremo, pero sigue siendo más contrastado que el original. Sigamos experimentando y vamos a ver cómo se verían diferentes texturas de efectos de película. Y os tengo preparadas algunas texturas. Probemos con la textura de rollo fotográfico. Si pasamos del modo normal a superponer, vemos cómo queda bastante oscura, ya que parte del color de la capa de fusión se ha mezclado con la imagen del fondo, pero si la pasamos a luz suave, tenemos el efecto que estamos buscando. La imagen de la chica queda totalmente integrada sin perder detalle, y con los detalles de los arañazos y el verde velado muy conseguidos. Y lo mismo ocurre con la siguiente textura de televisión antigua. Si probamos con superponer, perdemos muchos detalles de las sombras tanto de la nariz como de los ojos, pero si la cambiamos a luz suave, de nuevo obtenemos la magia, con una integración perfecta en la que podemos apreciar todos los detalles de la chica con una textura sutil que puede darnos mucho juego. Probemos a jugar ahora con las atmósferas. Este modo siempre es un acierto. Pongamos a prueba esta textura con una especie de nebulosa colorida. Si le añadimos el modo superponer, parece que sea ella la que está pintada, pero si la cambiamos a luz suave, nos da la sensación que la nebulosa se encuentra por delante de ella, y como siempre respetando mucho mejor a la chica. Y si probamos con un degradado, pues vamos a crearlo con nuestra herramienta de degradado. Seleccionamos en la barra de opciones un degradado que nos guste, por ejemplo este podría quedar bien, y estiramos una línea en el lienzo para crear este degradado en sí. Ahora vamos a poner a prueba el modo superponer con luz suave y vemos que claramente la diferencia entre la saturación del color, siendo luz suave mucho más amigable con el color y los detalles originales que superponer. Es por ello por lo que usamos luz suave para todo aquello que queramos implementar de manera sutil sobre nuestra imagen. Siempre nos quedará un resultado muy pulido y realista. Y hablando de realista, nos queda ponerlo a prueba con el maquillaje digital. Para ello tengo la imagen de esta chica a la que añadiremos una capa nueva. Y con la herramienta pincel con una opacidad al 100% y un poco difuminado, vamos a pintar los labios de esta chica. A priori queda bastante horrible, pero vamos a darle un poco de cariño. Primero le añadiremos algo de desenfoque en el menú de efectos, desenfoque, desenfoque gaussiano. Y así hacemos un poco más sutil el contraste del color con la piel. Ahora cambiaremos el modo de fusión de normal a luz suave y bajaremos el relleno
relleno de la capa hasta que veamos un acabado bastante homogéneo. Y si queréis hacerlo aún mejor, os recomiendo que creéis una segunda capa en la que con un pincel difuso y un color un poco más claro pintaréis una pequeña luminosidad en el labio inferior para hacerlo un poco más jugoso. Y de nuevo cambiad esta capa al modo luz suave y bajad la intensidad del relleno. Y ha quedado medianamente perfecto. Y ya que seguimos hablando de este modo de luz suave, vamos a ver por qué este modo es tan importante para crear luces sutiles. Tenemos a nuestro chico perfectamente iluminado, pero nos piden que la luz quizás es demasiado blanca, que a ver si podemos añadir una luz un poco más cálida. ¿Cómo lo haríamos? El primer paso sería separar al chico del fondo. Para ello haremos una copia de la imagen original y a esta copia, con ayuda de la herramienta de selección de objetos, seleccionaremos al chico. Una vez nos guste la selección, creamos una máscara de capa justo de esta selección. Ya tenemos la capa del protagonista y a nuestra capa inferior le haremos lo contrario, es decir, le eliminaremos al chico. Ya sabéis, seleccionando con la herramienta de lazo el contorno del personaje y en el menú de edición, relleno según contenido, adaptamos el borrado a nuestro gusto hasta que el resultado sea el que estamos buscando. Cambiaré la opción de exportado en enviar a y en este caso lo pasaremos a capa actual y le daremos a OK. Vamos a por el siguiente paso, crear la luz de color que nos ha pedido el cliente. Para ello vamos a trabajar de nuevo con la herramienta de degradado, la cual seleccionaremos un color que nos pueda gustar y el tipo de degradado y creamos nuestra línea de degradado. Y si no nos gusta el color, siempre podemos cambiarlo haciendo doble clic en el botón de color y lo cambiamos por otro. En este caso voy a cambiar este color de aquí al negro y este de aquí lo cambiaré a un naranja más cálido. Sitúo la capa de degradado entre la capa del fondo y la del personaje y cambio su modo de fusión por el de luz suave para que afecte de manera sutil sobre el fondo. Ahora solamente está afectando el fondo, pero queremos que también afecte al chico. Para ello clonaremos esta capa de degradado y la llevaremos por encima del chico. Le añadiremos una máscara de capa, que en este caso ya viene incluida, y le invertiremos el color con Control I o Comando I para poder trabajar con la máscara desde cero. Y ya listos para trabajar, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la área del chico con la tecla Control o Comando pulsado y clicando sobre la ventana de la máscara que creamos con la silueta del chico. Con ello limitamos el área de trabajo a la silueta del chico propiamente dicho. Ahora seleccionaremos la herramienta de pincel con una punta difusa y con una opacidad algo baja y vamos pintando de blanco la máscara por todas aquellas áreas donde incide la luz, poniendo mayor énfasis en las partes donde incide de manera más fuerte la luz y eliminando con la herramienta de borrador, de nuevo con una opacidad baja, todas aquellas áreas donde no queremos que haya esa transferencia de luz. Y una vez hayamos terminado el trabajo, si comparamos el resultado de antes y después, podemos apreciar un cambio increíble. Si lo de eliminar objetos de una imagen no es lo tuyo, no pasa nada. Te dejo por aquí un vídeo en el cual hablamos sobre los métodos y las diferencias entre las distintas herramientas para eliminar objetos. No dudes en echarle un vistazo. Como veis, este modo, al igual que el anterior, nos permite trabajar en infinidad de proyectos distintos dando resultados personalizados. Y si te está gustando este vídeo, no dudes en suscribirte y dar a la campanita para seguir aprendiendo cosas tan chulas como el modo de luz fuerte. Luz fuerte es la combinación más intensa de multiplicar y trama, parecidas a superponer pero con un contraste alto, más agresivo, con colores más intensos o saturados y además con la diferencia de que el color predominante será el de la capa de fusión. Por eso es el modo ideal para crear efectos dramáticos con color y luz, ya sea en arte gráfico, publicidad, ilustraciones o brillos de neón y luz de foco. Vamos a poner la prueba. Lo primero que haremos será compararla como elemento de textura en la imagen de la chica. Ya vimos la diferencia entre el cambio de color e intensidad de la textura entre superponer y luz suave, pero si cambiamos a luz fuerte, de repente podemos apreciar que el contraste del color entre las áreas claras y las oscuras es mucho más evidente y el rayo de luz que encontramos en la parte central de la textura ahora se encuentra como elemento principal y llamativo, algo que hasta el momento pasaba bastante desapercibido. Sigamos poniendo la prueba. Veamos cómo se potencia el color en esta imagen con esta textura de efecto quemado. Si lo probamos en el modo de superponer, obtenemos bastante dramatismo y algo de color respecto a la imagen original. Si lo cambiamos a luz suave, como ya sabemos, solo nos aporta información de la textura, quedando todos los detalles de la imagen intactos y
casi no hay transferencia de color de la capa superior. Pero si cambiamos a luz fuerte, el contraste y el efecto dramático es increíble, siendo una composición perfecta como por ejemplo para una portada de un libro. Pero sigamos con los elementos gráficos. He creado este gráfico sencillo estilo neón. Ahora pasaré de su modo normal a los diferentes modos de la categoría de contraste. Y podemos comprobar que el mejor modo es sin duda luz fuerte. Es la única que mantiene el color original del gráfico y el degradado de la luz se ve increíble, totalmente natural. Pero sé que para los más veteranos estaréis pensando, pero si ya dijimos que el mejor modo para los neones era sobreexposición lineal. Sí, pero no. Y si no sabes de lo que estamos hablando es porque no has visto la primera parte de los modos de fusión, en la que detallamos los modos de las categorías de normal, oscurecer y aclarar. Si es así, no te preocupes porque te dejo por aquí el vídeo para que puedas echarle un vistazo. Volvamos al tema de los neones. Si pasamos nuestro gráfico de luz fuerte a sobreexposición lineal, en la que hablamos que era perfecta para los neones, vemos que perdemos parte de la intensidad del color del gráfico. Esto es debido a que este modo por defecto aclara sensiblemente la imagen. Pero entonces, ¿por qué lo usamos? Pues precisamente usamos sobreexposición lineal para la fotografía. No es lo mismo crear un gráfico de la nada que fotografiar una luz. Y esta, para que sea intensa, la solemos hacer en espacios muy oscuros, por lo que nuestra luz siempre irá acompañada de un fondo oscuro o negro. Y es por eso por lo que siempre usaremos el modo sobreexposición lineal si la luz es fotografiada y luz fuerte si ha sido creada de manera manual. Y ahora vamos a por los modos más usados por los diseñadores que nos harán volar la imaginación. Primero vamos a comparar luz intensa y luz lineal. Ambas son increíbles a la hora de potenciar el color, ya que ambas poseen un contraste de saturación bastante fuerte, por lo que conseguiremos siempre colores intensos con un punto de quemado interesante. Y ambas son ideales para trabajos en los que si estamos buscando efectos dramáticos no realistas son increíbles, ya sea iluminación surrealista, efectos especiales, arte digital, pósters, arte conceptual o incluso efectos visuales muy llamativos. Pero entonces, ¿en qué se diferencian? Pues por un lado, luz intensa funciona con una mezcla de los modos de sobreexponer color para los tonos claros y subexponer color para los oscuros. Posee un contraste muy alto respetando en todo momento los detalles de las sombras, pero por contra puede oscurecer demasiado en las áreas oscuras o aclarar en exceso las áreas claras de la imagen original. Y por el contrario, luz lineal funciona con una mezcla de los modos de sobreexposición lineal y restar, por lo que sus colores son aún más agresivos que luz intensa, manteniendo los colores intensos incluso en opacidades muy bajas de la capa, pero por contra no trabajan nada bien los detalles de las sombras y en ocasiones puede ser un problema. Pongamos a prueba estos modos. De nuevo, nuestra chica en blanco y negro nos hará de modelo. Vamos a comprobar eso de la saturación máxima del color y para ello lo único que haremos será clonar nuestra capa de degradado al que le he creado una máscara con un triángulo y una segunda capa de degradado a la que le he invertido esa máscara y así como los colores del degradado. A esta última vamos a ver cómo interactúan los colores de la capa a través de los diferentes modos de contraste y nos damos cuenta que efectivamente los dos modos que nos permiten tener mayor número de colores en el degradado y con mayor intensidad son luz intensa y luz lineal. Y ahora si comparamos entre ambos modos vemos que en luz intensa las sombras y detalles de la chica son más definidos que en luz lineal, pero por el contrario el color luz lineal tiene los colores aún más saturados. Y en la otra capa de degradado pues hacemos la misma prueba y sorpresa, en el modo de luz intensa se nos han quedado algunas áreas con una especie de ruido negro. Como dijimos, es sensible al contraste, así que para este degradado la opción está clara y elegiremos luz lineal. Y ahora vamos a ponerla a prueba con estas texturas coloridas. La misma dinámica. Seleccionamos la nebulosa colorida y cambiamos su modo de fusión por el de luz intensa y como era predecible, todas las áreas oscuras han quedado aún más oscurecidas, siendo visibles los colores altamente saturados en las áreas más claras de la piel de la chica. Pero si nos fijamos bien, podemos ver que los detalles del ojo y la sombra de los dedos quedan bastante bien definidos. Por el contrario, si cambiamos de modo a luz lineal, los colores aún se han vuelto mucho más saturados, obteniendo colores aún más vibrantes, pero perdemos muchos
muchos detalles de la imagen de la chica. Si bajamos el relleno de la capa, el color siempre será más visible en el modo lineal respecto a la luz intensa y puede ser de utilidad según el proyecto que estemos realizando. Y ahora ya solo nos queda analizar los dos últimos modos de esta categoría, pero que tienen una ligera particularidad, y es que modifican el color a su antojo. Por un lado tenemos luz focal. Aplica una mezcla entre aclarar y oscurecer, pero es muy extrema, creando contrastes de color muy irregulares con matices bastante planos. Este método reemplaza los colores dependiendo si son más oscuros o más claros que el gris al 50%. Y aunque se supone que son muy aptos para efectos gráficos, texturas experimentales o diseño abstracto, que lo son, sinceramente rara vez he usado este modo para ese fin, pero sí que lo uso bastante para cambiar el color de las zonas claras de una imagen para que dé la sensación que el foco de luz natural de la imagen es de otro color. Os explico lo que hago. Tenemos a este pequeño. Ya sabemos que si queremos hacer una fuente de luz de un color determinado, podemos hacerlo con la herramienta de degradado, seleccionar en el desplegable de opciones la opción básicos, color y transparencia y crear nuestra fuente de luz, estirando nuestra línea para crear la dirección de la misma, y una vez está en la dirección y el color que queremos, solo tenemos que pasarla a modo de luz suave y ya tenemos nuestra fuente de luz homogénea y bien integrada en la imagen. Perfecto, pero ¿y si no quiero crear o modificar la fuente de luz, sino cambiar el color del reflejo de la luz que incide sobre el pequeño? Veamos qué puede hacer este modo por nosotros. Hagamos el mismo proceso. Seleccionamos la herramienta de degradado, pero esta vez vamos a seleccionar en el panel de opciones la primera opción del desplegable de básico, esta de dos colores, y vamos a crear nuestra línea de degradado. Ahora, en el color más alejado de la fuente de luz, lo que haremos será hacer doble clic sobre el color y seleccionamos el gris al 50%, que para ello solo tenemos que poner a nuestros parámetros RGB a 128 cada canal y aceptamos. Ahora, si pasamos esta capa al modo de luz focal, vemos que la área donde está el gris queda totalmente transparente. Esto nos ayudará a determinar hasta qué punto queremos que deje de funcionar la mezcla de color. Y en el otro punto de color del degradado, si hacemos doble clic y seleccionamos cualquier color, es cierto que nos hace unas mezclas de color algo difíciles de controlar. Imagino que por ello es tan útil para las texturas experimentales y los diseños abstractos. Pero si mantengo cierto control en el cuadro de color sobre la horizontal desde el punto de gris al 50%, puedo cambiar el color con cuidado y vemos que solo actúa en las áreas más claras de la imagen, las que coinciden con el reflejo de la luz natural de la misma, dando la sensación, por ejemplo, que la luz natural es más cálida de la que lo es en la imagen original. Y por último, mezcla definida. Este modo reduce la imagen a los colores primarios puros según el canal RGB. Es el que posee el modo de contraste más extremo, obteniendo siempre un resultado muy artificial si lo trabajamos con niveles de opacidad altos. Siempre nos ofrece una estética digital, dura, sintética. Es ideal para los pósters estilo 8 bits, pixel art, arte urbano, efecto cómic o arte pop en general. Eso sí, perdemos todo el detalle de la imagen ya que la posteriza al extremo. Veamos algunos ejemplos. Una de sus bondades es que nos puede ayudar a quemar una imagen. Por ejemplo, con el mismo pequeño. Vamos a clonar su imagen con Control J o Comando J y a esta nueva capa vamos a cambiar su fusión de normal a mezcla definida. Automáticamente podemos ver cómo se han transformado los colores a su versión más pura y saturada del color. E incluso si ampliamos podemos ver los diferentes píxeles marcados de manera abrupta sin ninguna suavidad. Ok, ahora es tan sencillo como bajar la proporción de relleno y vemos cómo la imagen se transforma a un estilo de foto quemada o velada muy interesante. Pero podemos sacarle mucho más partido a este modo si queremos crear efectos altamente coloridos, efecto pop. Imagina que creamos una capa con este tipo de degradado y solo tendríamos que cambiar el modo de fusión de normal a mezcla definida e ir bajando ligeramente el porcentaje de relleno hasta obtener el resultado deseado, ya sea más o menos marcado. ¿Y qué ocurre si trabajamos con una imagen en blanco y negro? Pues a priori, si duplicamos la imagen y a la capa duplicada le cambiamos el modo de fusión por el de mezcla definida, obtenemos ese efecto píxel de un bit muy interesante, creando un dramatismo brutal. Y si lo que estamos buscando es justo ese dramatismo pero sin el efecto bit, podemos bajar el nivel de relleno hasta conseguir el resultado que estemos buscando. Este modo
siempre contrasta de manera más extrema que el resto y podéis hacer la prueba. Y si queréis darle algo de color estilo pop a esta imagen en blanco y negro, solo tenemos que crear una capa nueva a la cual le daremos unas pinceladas de color. Escogemos nuestra herramienta de pincel, seleccionamos una punta que nos interese, por ejemplo esta, y le cambiamos un par de parámetros, que en mi caso lo que haré será modificar la dinámica de la forma para que la forma de la punta de pincel sea aleatoria en cada clic, y también modificaremos la dinámica del color para que en cada pincelada nos aparezca un color diferente. Preparado el pincel, iremos creando diferentes pinceladas en la capa y cuando el resultado nos guste, solo tendremos que cambiar su método de fusión por el de mezcla definida y obtenemos la estética típica de la era de los 80. Y si no nos gusta tan marcado ese efecto beat, siempre podemos ir reduciendo el relleno hasta que nos encaje el resultado final a nuestro proyecto. Como veis, los modos de fusión de la categoría de contraste son increíblemente versátiles y podemos trabajar en infinidad de proyectos, ya seas fotógrafo, diseñador o ilustrador. Con tu talento y el conocimiento de estas herramientas no habrá nada que pueda pararte. Pero cuidado, los modos de fusión no son rígidos. Es decir, si tienes un modo aconsejado para un tipo de tarea, no significa que para todos tus proyectos vaya a funcionar, ya que diferentes variables como la luminosidad de la capa inferior o el tipo de saturación que tenga la capa superior pueden hacer que tal vez el modo X que estaba diseñado para esa función no funcione bien y sin embargo otro modo el cual no te esperabas funcione genial. Y ya sabes que te invito a que escribas en comentarios qué te ha parecido este vídeo, si te ha sorprendido algún uso concreto de los modos o si tienes algún modo favorito, si hay alguna técnica que uses que no hayamos descrito en este vídeo e incluso cualquier pregunta que quieras hacerme sobre el programa. Estaré totalmente encantada de leeros. Y como no, os dejo por aquí la lista de vídeos de Photoshop por si queréis echarle un vistazo y seguir aprendiendo cositas de este programa, y por aquí os dejaré el próximo vídeo de este tema relacionado en el momento que esté preparado. Como siempre, sigamos fomentando la creatividad y nos vemos.